Bienvenidas y bienvenidos a las jornadas teatrales 2026, la primera jornada que estamos organizando desde el profesorado de teatro. Voy a ceder la palabra a Agustín, el secretario de Extensión, y después les comento brevemente un poco la dinámica de esta ronda de ponencias, de la cual estamos súper felices. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida desde la gestión de la facultad. Yo soy secretario de Extensión de la facultad. Bueno, venimos trabajando hace bastante tiempo, tanto con Pablo, con Daniela, con docentes, son docentes extensionistas desde hace mucho tiempo, siempre participando de las actividades de la facultad y en los espacios comunitarios. La verdad que me parece muy importante que se estén generando estas primeras jornadas de teatro, el profesorado de teatro acá en la facultad. Sobre todo, bueno, la importancia también de generar producción académica y escrita de las experiencias y los trabajos. Parece algo sumamente importante, generar conocimiento y que eso también dialogue con las prácticas de cada uno y de cada una. Y bueno, también de alguna manera, ojalá que esto también después se pueda llegar a una publicación a través de las actas, generar conocimiento en distintos campos disciplinares que tiene la facultad, son sumamente importantes. Así que bueno, celebrar este encuentro, que se hagan jornadas de intercambio y de poder compartir experiencias. También me parece muy interesante este cruce también entre docentes, estudiantes y graduados y también personas que se dedican al teatro, que no tienen que ver con una cuestión también solamente académica. Me parece también esos cruces como muy importantes, así que bueno, celebrarlo y bueno, darle la bienvenida desde la gestión y bueno, ojalá que esto siga creciendo y sea la primera jornada, pero que no sea la última y bueno, que se pueda seguir ampliando. Me parece también muy importante la presencia de la práctica del teatro en los espacios comunitarios. Tengo que pensar, nosotros que venimos trabajando mucho en las prácticas educativas territoriales, la importancia que tiene el teatro para abordar las problemáticas en conjunto con otras carreras, por ejemplo con psicología o con los profesorados y demás, me parece que son muy importantes. Así que bueno, simplemente darle la bienvenida, felicitarlo al equipo que estuvo trabajando en esta jornada, tanto en el caso de Pablo y Daniela, que los conozco un poquito más, pero entiendo que hay un equipo atrás también de gente, estudiantes que también hacen posible esto, también agradecerles por ese trabajo. Bueno, y quedando a disposición para cualquier cosa de la Secretaría, de la gestión, por cualquier cuestión. Así que bueno, felicitarlos y bueno, darle la bienvenida. Gracias. Yo estoy celebrando la actividad de la facultad, así que bueno, le deseo lo mejor. Dale, gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a Agustín y agradecemos a la Secretaría en general, porque bueno, no solamente hemos contado con su presencia acá, sino con toda la articulación de estas jornadas que surge de una iniciativa de estudiantes y de docentes de encontrarnos, de compartir saberes y que fue abrazada por la facultad, por las distintas áreas de la facultad y además también contar que esta actividad cuenta con el apoyo del FEICAC, es decir, para poder hacer estas jornadas nos reunimos y presentamos un proyecto a esos fondos para poder contar con los talleres gratuitos que están siendo desarrollados ya el de Cabezudos y tenemos el viernes que viene el taller Teatro Infancia, con una intención de eso, de democratizar el acceso a determinados saberes, de democratizar los intercambios, que podamos contar con talleristas que están pagos, jerarquizar la práctica, esos talleristas que muchas veces están por fuera de la academia, pero tienen un gran saber que nosotros consideramos que es importante este cruce entre el campo profesional, entre las tradiciones teatrales que se fueron gestando en nuestra provincia por fuera de la academia, y lo que hoy contamos con un profesorado de teatro con 2 sedes y que produce conocimiento también. Vamos a tener esta intermitencia porque está bien la instalación eléctrica que se prende y se apaga, así que es como un boliche. Aprovechen cuando se pone oscuro y bueno. Perfecto, Astro. Estamos muy felices de contar con 9 ponencias en esta ronda de ponencias constantemente. Lanzamos la convocatoria sin saber la temperatura de cómo eso se encontraría su respuesta en la comunidad. Estamos súper felices de que han inscrito estudiantes actuales, egresados, docentes de la casa, ex docentes, como el caso de Guillermo Eresman, y personas que no pertenecen a esta casa de estudios. Entonces, realmente esta expectativa que teníamos, que era el intercambio entre los distintos ámbitos del hacer teatral, encuentra
encuentra respuesta en la comunidad, y eso es lo que nos parece más interesante. Dos cositas nada más porque estamos muy corridos con el tiempo. A las 6 en punto tenemos que dejar el aula, pero nos podemos ir al costado, al aula del costado, a seguir conversando. Entonces lo que vamos a hacer es hacer las 9 ponencias, ¿sí? Y luego hacemos ronda de preguntas y conversación, nos mudamos de aula. Pero como tenemos todo instalado ya acá, vamos a hacer las 9 ponencias. Tenemos una ponencia de una profesora de Rosario que nos mandó un video porque no pudo venir porque se descompuso el auto, que también vamos a ver si en función si nos da el tiempo para pasar el video, lo compartimos, y si no, luego les compartimos el link para que lo puedan ver, pero queremos priorizar la presencialidad, queremos priorizar este encuentro y tener tiempo después para los intercambios. ¿Sí? Así que bueno, vamos a hacer esa maratón de 8 ponencias, una tras otra. Quien tenga preguntas se las anota y después las compartimos. Pero bueno, nos parecía importante, y además les pido a los expositores y las expositoras, por favor, voy a estar con el cronómetro para variar. Yo les voy a avisar cuando van por la mitad del tiempo, los 5 minutos, y luego en el último minuto les voy a avisar que les queda un minuto y para que redondeen, vamos a hacer estrictos para que nadie se quede sin exponer, porque realmente entendemos que son súper interesantes todas las ponencias, pero eso, necesitamos no sé la palabra ahora. Expedidas. No, es tener consideración del que viene luego. ¿Sí? Porque me encanta mi tema, me repongo, pero tengo que tener consideración de que hay otras 8 personas que también tienen el mismo derecho que yo a exponer, y no exponer a las corridas, que siempre pasa que los últimos quedan, bueno, vamos, y no queremos eso, ¿sí? Vamos, arrancamos con Luciana Obay. Ella va a iniciar esta ronda con una ponencia que se llama Producir presencia, prácticas, tensiones y potencias del lenguaje escénico en el ámbito educativo. Bueno, que no me empiece a correr el tiempo, felicitar primero a la organización, a los estudiantes, al espacio académico. En estos momentos donde es tan difícil organizarse, ponerse de acuerdo, llevar adelante una tarea, abrazarse y tener estos espacios de intercambio, felicitaciones. Ahora sí, Daniel Ocela, ¿me puedes poner eso? Tuviste suerte que un celular prestado, ya. Bueno, yo lo que les vengo a decir no es nada nuevo, solo voy a exponer algunas cosas que todos los que alguna vez dimos clases estamos acostumbrados a ver, a sentir y a pensar. Solo las quiero poner de manifiesto para que volvamos sobre ellas y podamos tener una revisión sobre esas cosas que nos acontecen todo el tiempo. Entonces, lo primero que les propongo es que pensemos en un aula, en un espacio áulico, que pensemos en nuestros estudiantes, en cómo están distribuidos en el espacio y qué les pedimos. Les pedimos que escriban, que hagan un texto, que cumplan una consigna. Después le vamos a pedir que hagan otra cosa, que pongan el cuerpo, que se muevan, que hablen. Y después de eso aparecen cosas que no estaban en la consigna, que no estaban estipuladas. Entonces empiezan los intercambios, empieza la voz del otro, empieza el ponerse de acuerdo. Todo esto es parte de una práctica que tuvimos la mayoría que hemos dado o hemos experimentado la clase. Entonces, ¿cuál es la potencia del teatro en las instituciones educativas? ¿Cuál es hoy esa potencia? La posibilidad de estar en un tiempo y en un espacio compartidos con otros, otras y otros. ¿Por qué? Porque esa posibilidad nos hace abrir los espacios, nos hace abrir las posibilidades. Realizar de forma conjunta un aprendizaje en una comunidad que yo hoy voy a llamar una comunidad de ruiseñores, probando tonalidades, variaciones en un mismo espacio-tiempo. Y eso es lo que venimos a poner, o que vengo a proponer yo, un dispositivo pedagógico que hoy está pensado de forma distópica. ¿Por qué? Porque hace 15 años pensar el teatro en una institución era algo periférico, experimental. Bueno, hagan un poquito de teatro, decían, ¿no? Se pasaba eso en cualquier institución educativa. Hoy es importantísimo y primordial. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpos ausentes, subjetividades
falta de escucha, falta de atención, falta de empatía. Entonces el teatro vuelve a tomar eso y aparece como un salvavidas dentro de las instituciones. ¿Por qué hace esto el teatro? Porque la forma de hacer teatro es comunitaria. El aprendizaje sí o sí es con otro, es con un cuerpo presente. El cuerpo como campo de aprendizaje. Es el cuerpo, no es el contenido ni lo que yo vaya a dar, ni las actitudes que podemos llegar a tener con las expresiones o la forma en la que se da teatro, sino es en el campo del cuerpo, de la experiencia desde mi subjetividad. Perdón, ¿eso es una teoría? No, La pregunta... las preguntas van al final, Sí, no no se llego. la exposición. La escuela tradicionalmente regula el cuerpo, organiza el movimiento, prioriza lo verbal y lo racional, y muchas veces, o casi todas las veces, la experiencia de lo sensible queda total y absolutamente borrada, anula lo sensible como experiencia. En cambio, el teatro hace todo lo contrario, pone voz, pone cuerpo, pone singularidad, pone todo lo que hace que ese individuo sea especial y único. Entonces, el cuerpo aparece como vínculo expresivo y como forma de conocimiento. Los aprendizajes teatrales son fundamentalmente experiencias, y no experiencias por mi propia, fuera de mi singularidad, sino en mi singularidad, en mi campo de percepción, con mi propia emoción y con mi posibilidad física. El teatro en la escuela pone de forma contundente el cuerpo como campo de conocimiento. El aprendizaje no pasa por una explicación o por una consigna bien llevada, sino por esto de la experiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando el teatro se encuentra en instituciones donde siempre está regulado el orden, donde la forma de pensar es siempre la misma, donde intentan casi todos los docentes, no todos, pero casi todos, que todos pensemos lo mismo, que todos tengamos las mismas respuestas, que todos tengamos el mismo discurso? Allana las posibilidades de los individuos que están en esas instituciones. Las aplana, las deja en un solo concepto. Entonces ahí otra vez el teatro rompe con la linealidad, rompe con la lógica, rompe con lo que está preestablecido desde la institución. Y no porque las instituciones sean malas, sino porque las instituciones están pensadas para controlar, para tener todo bajo control, donde nada se salga, donde todo esté acomodadito. Entonces, ¿qué hacemos con un estudiante que se desborda, con un estudiante que tiene otras inquietudes, con un estudiante que tiene otros tiempos, con un estudiante que no se adapta a esta linealidad ni a esta lógica? Para eso voy a contar una experiencia personal. Tengo un alumno que yo conozco desde el nivel inicial, esto pasó hace rato, no importa, donde no voy a desarrollar su recorrido pedagógico, pero sí les voy a contar a ustedes para que entiendan algunas características de este alumno. Le cuesta mucho vincularse con otros, les cuesta mucho dar sus propias opiniones, les cuesta un montón que sus opiniones sean validadas por el grupo y le cuesta muchísimo poder poner el cuerpo en esas intervenciones artísticas. Entonces, cada vez que le damos una consigna, queda de forma periférica en los grupos, ¿no? Estábamos haciendo una improvisación sobre la naturaleza, él se encuentra de forma periférica dentro de su grupo, yo me acerco, le digo que si puede aportar algo, aporta una cosita y me muestran su improvisación sobre la naturaleza, la terminan de hacer a la consigna muy hermosamente. Este alumno se me acerca y me dice: señor, ¿te puedo mostrar otra cosa? Sí, claro, por supuesto. Entonces dispongo rápidamente al grupo para que miremos esta otra cosa que yo no tenía ni idea de qué se trataba, de este alumno en particular. Y él nos empieza a mostrar las diferentes formas de movimientos de las aves. Su cuerpo se empieza a transformar en un gorrión, nos muestra cómo mueve la cabeza la paloma, cómo lo hace el gorrión, cómo lo hacen los loritos, nos muestra el vuelo planeado de los patos sirirí, cómo ponen su cuerpo cuando se sienten amenazados los teros. Yo veo ese cuerpo ahí, siempre tan empático y siempre tan retrotraído, siempre mostrando un desinterés y una apatía total para hacer teatro, y siento eso como un regalo a mi profesión y a mi vocación,
porque digo, bueno, en este momento, este espacio para ese alumno en particular se transformó en un lugar seguro, donde la ternura, la empatía, el respeto, la seguridad y toda su fragilidad pudo ser mostrada frente a otros. Entonces ahí es donde el teatro cobra total y absoluto sentido en las instituciones educativas. Para mí, para eso está el teatro en las instituciones, para que esta singularidad tan dispar de todas las demás pueda mostrarse frente a otros y sentirse que en ese lugar él puede ser de esta forma tan diferente como es. Entonces, ahí donde lo humano se atraviesa permanentemente es donde yo digo que hay que poner el foco. Y ahora sí les voy a leer una cosita muy, decime tiempo, es un texto muy breve de El desierto de nosotros mismos de Eric Sadin, que es la introducción al libro. Se llama El cantor del ruiseñor. Lo voy a leer rápido porque tengo poco tiempo. Se llama El príncipe de los cantores. Es capaz de producir centenares de frecuencias sonoras diferentes que duran de 2 a 4 segundos cada una, entrecortadas por pausas de la misma duración. Le gusta distribuirlas a su antojo y se destaca en el arte de la combinatoria que parece ilimitado. Nuestro virtuoso es el ruiseñor. Ya sea que estemos paseando por el bosque, por parques o jardines, produce en nuestros oídos acordes que siempre nos resultan melodiosos. Su disposición natural a interpretar variaciones lo lleva a elegir entre los tempos del jazz, el dodecafonismo o la atonalidad. Entonces nos dejamos llevar y lo escuchamos. A veces el pájaro parece imaginar que es un DJ. Mezcla melodías de su repertorio en búsqueda de asociaciones inéditas y se atreve a retrocesos, a momentos de vacío y aceleraciones repentinas. Algunos lo conocen como rapero, utilizando sucesiones de graves enseguidas y muy prolongadas por agudos estridentes que cada oyente es llamado a interpretar libremente. Por todas estas razones, por la amplitud de su registro compositivo, se dice que canta, que gorgojea, que gorgoritea o que trina. Pero no nos engañemos respecto del prodigio, para nada innato, de sus aptitudes. Los especímenes pasan por un proceso desde su infancia. Se forman prestando atención a las armonías de sus mayores. Entienden rápidamente la posibilidad de sus pulmones, su garganta y su pico, así como también de su intelecto. Muy pronto, la mayoría de ellos muestra una sed de curiosidad que los empuja a acercarse a las grandes figuras, a los maestros de la vocalización, para después, en la primera madurez, intentar hacer valer su propia voz. Aparecen entonces multitudes de adolescentes que cuando les llega el buen tiempo, compiten en creatividad y entregan coloridos combates musicales. Los ruiseñores forman una sociedad alerta, divertida, y cuyos miembros buscan dar lo mejor de sí y a la vez están a la escucha de sus semejantes. Probablemente esa sea la razón por la cual, en las tradiciones populares, el ruiseñor es considerado hechicero de la primavera y símbolo de la alegría. Entonces, por eso digo que estaría buenísimo llenar el aula de pequeños ruiseñores que puedan compartir, escuchar y ver cómo hacen esos intercambios de forma generosa y humana. Porque tal vez el teatro no tiene ninguna respuesta para la escuela en crisis que tenemos hoy. Tal vez el teatro solo viene a abrirnos unas posibilidades que la escuela todavía las tiene cercenadas para algunos y a mover eso que aún está fijo y dejar de pensar solo en el contenido en su sentido más encriptado. Hay mucho contenido, pero a veces lo que pasa por el cuerpo necesita una amplitud pedagógica más grande que la escuela todavía hoy no se acerca. Entonces, en el momento en el que tenemos un alumno que con su singularidad se anima a ser netamente humano, es eso lo que yo les vengo a proponer que busquemos. Quizás no se trate de volver a la experiencia, sino de volver a encontrarnos en ella. Mucho bien. ¿Me pasé? Bien, muchas gracias.
teatro para infancias como lugar de construcción y defensa del espacio poético. Reflexiones del taller de teatro en la escuela primaria Nina. Gracias. Bien, como dijo Dani, yo trabajo en escuelas primarias Nina, que son escuelas primarias públicas. La escuela Nina es un formato que aparece en el año 2012, ¿sí? Donde se incorpora el taller, ¿sí? Como experiencia áulica, una experiencia, una metodología que viene a traer y a poner en primer plano el hacer, el pensar, el sentir, como una condensación, ¿sí? Y lo pone para que a partir de ahí se empiecen a generar situaciones de enseñanza y que esto posibilite los aprendizajes. Pone el juego como un eje central, como un lugar donde lo lúdico tiene que ser como el camino hacia eso que queremos aprender, lo que queremos enseñar, ¿sí? Y nosotros en teatro lo tenemos como muy trabajado por ahí porque sí es como parte esencial de este arte, sí, pero también a mí me parece muy innovador y renovador que aparezca en ese plano el juego y donde aparezca el cuerpo, perdón, también como el lugar desde donde sale desde donde surge todo el aprendizaje, ¿no? La metodología participativa que tiene el taller también como característica piensa a la construcción del conocimiento, nos aproxima a esa idea de que de manera colectiva y entre todos y todas podemos construir eso y poniendo en primer plano también la idea de la exploración, del hacer, de la investigación, y no solo del juego y del trabajo en equipo, sino también, bueno, estas inquietudes, los intereses que traen los estudiantes también son como el insumo desde el cual vamos a hacer estas propuestas. Por eso el taller también es como un poco renovador sobre el aula tradicional, ¿sí? Se realiza contraturno, es otro tiempo, la idea de que es una ampliación de la jornada no solamente en términos cronológicos o temporales, sino también en términos cualitativos, si se quiere generar y acercar a los conocimientos desde otros lugares, y justamente el teatro es uno de los lenguajes más elegidos para esto, para esta aproximación de otros saberes, otros conocimientos que no forman parte de la currícula, ¿sí? Que bueno, ya tiene más de 10 años de vigencia. Mi idea en esta ponencia es poder relacionar un poco el taller, la práctica del taller y cómo se ha configurado en mi práctica, ¿sí? La idea de que se presenta en la resolución de teatro, dice: el teatro en la escuela aparece como un nuevo espacio de conocimiento con códigos específicos que contribuyen al desarrollo personal y social de los alumnos y las alumnas para que puedan transitar experiencias de exploración y redescubrimiento de las posibilidades expresivas y de comunicación, habilitando así nuevas formas de concebir su cuerpo expresivo, promoviendo la construcción de nuevas representaciones simbólicas y metafóricas. A partir de esa configuración, que es como lo que está en la normativa, yo pude hacer como un diálogo con otras propuestas. Ese era como mi pequeño objetivo, hacer un diálogo con otras nociones, otras ideas que por ahí están por fuera del campo del teatro, pero con la cual yo encontré mucha afinidad para la hora de pensarlo y desde dónde lo construyo y dónde lo llevo adelante. La primera es la construcción y defensa del espacio poético, que está en el título, que está en el libro de Graciela Montes, La frontera indómita se llama justamente. La otra idea o noción es la relación activa con la realidad a partir de la imaginación y la fantasía, de Gianni Rodari, que él lo presenta y lo expresa en su libro Gramática de la Fantasía. Y el último es Carlos Escliar, con su idea de la escuela como un lugar donde cuidar ciertas cosas del mundo. Entonces es a partir de esas tres ideas de autorías que disfruto mucho también, es que el espacio que permito, que habilito, se renueva, se sostiene, y desde donde me gusta pensarlo y donde me gusta también llevarlo adelante. El primero es La frontera indómita, ¿sí? De Graciela Montes. Graciela es una escritora argentina, es escritora de literatura infantil para niños y niñas, y también es profesora, y escribe también no solo para los niños, sino también para quienes mediamos con la literatura o con otros lenguajes artísticos. Entonces a mí me parece fantástico traerla, porque siento que no es que me quedo en mi campo, sino también voy a otros que también son de interés y que también me parece que funcionan y que habilitan y abren otras cosas. Ella va a proponer la noción y la idea de frontera indómita. Sí, le va a llamar frontera indómita a ese espacio intermedio entre el mundo interno y el mundo externo que tenemos las personas. Ese lugar del hacer personal
donde la imaginación dialoga con lo real y donde aparecen nuevas creaciones. Es como el lugar, para imaginarlo, porque no es un lugar real físico, sino en el sentido más figurativo del territorio o del lugar, de la idea del lugar, ahí vamos a colocar todas las cosas posibles, todas las construcciones imaginables, todo lo que yo puedo construir si sale de ese lugar, de esa frontera. Graciela dice que esta frontera se puede ensanchar, se puede achicar, depende de lo que quienes trabajemos con estos o conociendo este lugar, por qué podemos hacer por ella. Una de ellas, la educación, obviamente la escuela. ¿Qué hace para que esa frontera crezca? ¿Qué hace para que esa frontera crezca en términos de imaginación, de posibilidades de creación? Y para ser muy breve, el territorio del juego, del arte y la cultura está en esas fronteras. Y todo ese lugar del hacer, de lo creativo y demás, está en ese espacio. A partir de ahí, nosotros construimos espacios poéticos, ¿sí? Nosotros obviamente lo tenemos bastante conocido en relación al teatro, la idea de construcción de espacio poético, porque sabemos que hay un lugar que se inaugura, un lugar de otra naturaleza, un tiempo de otro orden, ¿sí? Un tiempo que son percibidos de otra manera, un tiempo, un lugar, percibidos de otra manera, donde sucede la creación y la ficción, y que para que eso sea necesario tiene que haber una especie de suspensión de la incredulidad, dice Graciela, que es, yo tengo que creer en esto que estamos haciendo. Yo creo en este juego que estamos jugando, creemos en esa obra que estamos actuando, en este momentito. Seguramente habrán escuchado el círculo mágico, ¿sí? Ese lugar que construimos, pero lo construimos y aparece porque creemos en eso. Y ella, bueno, destaca mucho esa idea de que también se tiene que trabajar eso, dar tiempo, dar lugar para que eso suceda. Por eso también ella lo menciona como un territorio a conquistar y como algo que se construye porque es frágil. Si todo el tiempo está al acecho el tiempo real, el tiempo cronológico, pensándolo en el aula, el tiempo termina la hora, el tiempo de se termina, tenemos que terminarlo, ¿sí? Esto es extremadamente frágil, entonces ella habla de ese territorio que hay que volver a tener, pero para eso hay que tener el espacio y el tiempo. Entonces yo pienso en lugares que puede suceder en la escuela, en el aula, y es en ese lugar donde van a habitar los imaginarios y donde se ponen en juego, ¿sí? A partir de la idea de imaginación y de fantasía, que son con los cuales se construye esto, aparece la idea de Janine Rodari, que yo contaba hoy, de esta relación, este vínculo activo con la realidad. Y a mí, yo quise destacar 3 frases. La primera es: la mente nace en la lucha, no en la quietud. Gramática de la fantasía es un libro que propone no solamente pensar la creatividad, sino que nos acerca también mecanismos para que podamos construir, para que podamos crear y demás. A él no le interesa solamente que sepamos cosas del orden de lo cultural, sino que también podamos hacerlo. Entonces a mí me parece eso también como una posición súper interesante. Como decía hoy Dani, esta democratización del acceso no es solamente conocerlo, sino también poder vivenciarlo. ¿Sí? Ella, y Graciela también dialoga un poco con esta idea, donde menciona que la cultura no tiene que ser solamente mi vínculo con la cultura no tiene que ser solamente que yo conozca ciertas cosas culturales, sino que también pueda vivenciarlas, ¿sí? La escuela pública, ¿sí? Con estos espacios como el de taller, permite que los chicos, las chicas puedan tener, en este caso niños y niñas, puedan tener acceso a poder vivenciar cuestiones culturales como el lenguaje teatral, ¿sí? Entonces por eso también la idea de defensa de espacio poético y de construcción. La última, usamos la fantasía como un modo evidente para establecer una relación activa con lo real, de lo que mencionaba hoy. No vamos solamente no estamos presentando el taller como una idea para que los chicos conozcan la realidad, sino para que conozcan otras cosas, para que vean que la realidad no es solamente lo que se ve, sino que también yo soy activo en eso que está sucediendo y que lo puedo conocer de distintas maneras. Y en relación a eso es un poco la última frase, dice: por medio de las historias y de los procedimientos fantásticos que las producen, nosotros ayudamos a los niños a entrar en la realidad por la ventana en vez de hacerlo por la puerta. Si nosotros mostramos, habilitamos otras maneras de conocer, de comprender el mundo, de hacer cosas con lo que está ahí afuera, y no por el camino que iríamos, sino por otro. Por eso la idea de la puerta, por donde iría, la ventana por otro lugar, o ventanas, podemos pensar de manera plural, ¿no? Bien, y la última, para cerrar, es lo que termina de englobar esta idea, o termina de sostener lo que uno quiere lograr en este espacio,
es esta idea de tener un tiempo y un lugar donde cuidar ciertas cosas del mundo, que es el tiempo y lo que sucede en la escuela, ¿sí? La escuela la vamos a pensar como ese espacio donde nos vamos a encontrar, donde el instante es lo más hermoso y precioso, preciado que tenemos, que no se vuelve a repetir, que capaz que el día de mañana no vienen todos, pero la idea de destacar el hoy, de quién vino hoy, quién está hoy, ¿sí? De poder, habla un poco sobre la intensidad del instante y lo valioso que es ese instante. Y que queremos que en ese instante estén todos y todas, ¿sí? Quiero cerrar un poquito con esta idea, dice que la escuela es un lugar donde estar presentes para permanecer y hacer cosas juntos, donde la intensidad no se deja gobernar por la cronología, donde se encuentra la multiplicidad del humano y donde la infancia sea infancia. Esto lo escribe, es un pequeño artículo publicado en el libro Conversar la escuela, complicidades pedagógicas para otra ternura, un libro que se gestó en pandemia donde la idea de cuidado apareció mucho más fuerte. Y por último, ¿sí? Ya termino me propuse una serie de acciones que la idea de la docencia siempre nos pone en ese lugar de, bueno, ¿qué es lo que nos proponemos, qué hacemos? Y bueno, lo voy a leer un poquito, dice, generar espacios cuidados para que las infancias puedan ser, jugar y crear, valorar el juego, la fantasía y la imaginación como cuestiones esenciales para las infancias y la vida, pensar a la escuela como una ocasión valiosa para experimentar el lenguaje teatral, crear los momentos y escenarios que permitan ingresar al territorio del juego y del arte con libertad, contribuir a la construcción de imaginarios, porque yo creo que así, de esa manera, nosotros podemos contribuir a la ampliación o a la expansión de la frontera, mantenerla indómita, es decir, salvaje, en movimiento, en constante construcción, y que desde ese lugar podamos acercar y podamos vislumbrar horizontes posibles para todos. Bueno, les agradecemos a estas dos primeras expositoras y voy a invitar a pasar al frente a Elisa Martínez, a Salina Piccini, a Fernández Píndara y a Marcelo Amoroso, que son mientras se van acomodando, también vamos a preparando los PowerPoint. En nombre de la organización, les queremos pedir disculpas a todas las expositoras y expositores por esta premura con la que les invitamos a desarrollar la ponencia. Realmente, cuando hicimos 9 ponencias, nosotros no nos imaginábamos que íbamos a recibir esta cantidad de ponencias y habíamos pedido el espacio por 2 horas. Y bueno, quisimos darle espacio a todas las expositores y expositoras. Realmente son súper interesantes las propuestas, nos quedaríamos a charlar horas, pero lamentablemente institucionalmente conseguimos este espacio, este huequito en el complejo entramado de espacios áulicos que tiene la escuela para compartirlo a nivel medio y superior. Así que agradecemos también a la escuela esta posibilidad de tener este aula. Bueno, y nuevamente disculpas me siento mal apurándoles y no se apuren, o sea, apúrense porque así que bueno, vamos a empezar para tener sí, igual este es sin proyección. Este es sin proyección, entonces vamos a empezar con Elisa Martínez, que viene de la escuela número 895 de la ciudad de Santa Fe, con la propuesta que se llama Territorio, Pertenencia y Creatividad, un viaje seguro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Por una cuestión de organización de tiempo, me voy a dar el tiempo como para poder leer y después, como dijeron, estaría bueno que nos encontremos en otro espacio como para poder charlar un poco más, con más tiempo, ¿sí? Bien. La ponencia se llama Territorio, Pertenencia y Creatividad, un viaje escénico. Este trabajo examina las artes escénicas en un contexto escolar, no como meras herramientas didácticas, sino como matrices de producción de conocimiento transdisciplinar y dispositivos de agenciamiento comunitario. A partir del análisis del proyecto Viaje al Corazón, que es la obra sobre la cual trabajamos,
implementado en la escuela primaria Francisco Candiotti de Caima, de Río Lijón, provincia de Santa Fe, se indaga en cómo la práctica teatral colectiva opera una resignificación de los saberes previos de los estudiantes. El trabajo profundiza en la categoría de hibridación estética al cruzar la herencia visual de la escuela Bauhaus con el formato de la comedia musical y problematiza la tensión dramática que plantea la obra de María Rosa Pfeiffer entre el arraigo identitario territorial y el descentramiento subjetivo provocado por la omnipresencia tecnológica de las nuevas generaciones. A partir de aquí voy a ir citando algunos puntos. En primer lugar, la idea que tenemos de una pequeña investigación plantea de alguna manera un giro epistémico, justamente las artes escénicas plantearlas como dispositivo de reconstrucción cognitiva, estudiando las artes escénicas dentro de la institución escolar, formal, exige una primera instancia, una visión crítica de sus funciones pedagógicas e institucionales. Tradicionalmente relegado a un rol subsidiario, ornamental o meramente ilustrativo de los contenidos curriculares considerados duros, el hecho artístico en la escuela debe ser reconfigurado a partir de un auténtico giro epistémico. Las artes no traducen un conocimiento preexistente en un formato más dirigible, por el contrario, ofrecen una perspectiva metodológica y creativa única para representar y reconstruir el entramado del saber en espacios escolares. Bajo esta premisa, la praxis teatral se constituye como un dispositivo, en términos de Giorgio Agamben, un conjunto heterogéneo que incluye discursos, decisiones reglamentarias y prácticas, cuyo objetivo es responder a la urgencia y producir un sujeto nuevo. En el contexto de la escuela primaria Francisco Candiotti, ubicada en el barrio de Caima, de la localidad de Río Lijón, provincia de Santa Fe, el proyecto escénico Viaje al Corazón operó precisamente como este tipo de dispositivos en el marco de la jornada ampliada, que acá en Entre Ríos creo que se llama Escuela Clínica. El espacio del aula-escenario deviene en un territorio de mediación conceptual, donde los saberes previos de los estudiantes entran en fricción dialéctica con los nuevos aprendizajes, transformándose en líneas de acción y producción transdisciplinar. La escena escolar devela así su naturaleza micropolítica, un laboratorio de subjetividades donde el conocimiento se corporiza. El andamiaje operativo de Viaje al Corazón se sustenta en una metodología de producción colectiva interdisciplinaria. Esta práctica descentraliza la figura autoral vertical de la pedagogía tradicional para dar paso a la polifonía, donde los estudiantes asumen un rol de co-creadores del hecho artístico. Como argumenta el teatrólogo José Sánchez, las metodologías colaborativas de las artes escénicas contemporáneas instituyen una comunidad de experiencia donde el conocimiento no se distribuye de forma unívoca, de emisor a receptor, sino que emerge de las dinámicas relacionales y del roce de los cuerpos en un espacio-tiempo compartido. En términos analíticos, la integración de las áreas de jornada ampliada no se dio bajo una lógica multidisciplinar, sino a través de un enfoque transdisciplinar. Se estableció un marco conceptual donde cada disciplina, música, plástica, teatro y literatura, aportó sus metodologías específicas, pero subordinándolas a un eje macro. El diseño metodológico se complejiza a medida que se va progresando en el tiempo. Voy a hacer un parate y después retomo. La metodología que se implementó para llevar adelante este trabajo que tiene que ver con armar una puesta en escena donde confluye la idea de la imagen de la Bauhaus con la comedia musical, tiene que ver específicamente con tratar de alguna manera construir espacios comunes, ¿sí? Esa construcción de espacios comunes se basa en una
investigación que se hizo a partir de metodologías de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral. Esta metodología tiene que ver con crear espacios a donde en un primer momento se habla sobre específicamente los conceptos que son de cada una de las disciplinas que usted recién, música, artes visuales, etcétera, etcétera. Luego se pasa a un sistema de, entre comillas, seminarios, donde se profundizan aún más los conceptos que, si bien son específicos de cada área, tienen un rol macro, tienen un rol que tiene que ver justamente con una idea que se hace común en todas estas áreas, para después terminar en un espacio de taller, ¿sí?, a donde se produce escenografía, vestuario, maquillaje y también grabaciones, ¿sí? Todas estas construcciones que tienen que ver con un espacio teatral, ¿sí?, se hacen dentro de la escuela. Es un lugar, para que se den idea, es un lugar que es una estación de trenes, ¿sí?, es un pueblito que se organizó a través de una estación de trenes en Santa Fe, que está lejos del lugar a donde teóricamente está nucleado, que sería Delivery Home, y tiene una idiosincrasia que de alguna manera se respeta. Cuando hablamos de territorialidad, estamos respetando de alguna manera toda esa construcción identitaria que traen los estudiantes, que tiene que ver no solamente con una idea idiosincrática, sino también de su relación con el río, de su relación con los animales y de la relación que van creando de alguna manera dentro de la escuela. Es decir, partimos de la idea de que todos tenemos conocimiento, ¿sí?, y esos conocimientos se pueden resignificar a través de esta idea de la representación, ¿sí? Vuelvo al espacio donde estaba y voy a tratar de ir cerrando porque deben quedar pocos minutos. Tiempo. Exhaustivo el tiempo. Disculpa. No, por favor. El análisis del proyecto Viaje al Corazón nos permite concluir que la escena escolar se valida como un legítimo campo de investigación, acción estética y epistemológica. Al asumir la hibridación estética, teórica y metodológicamente, articulando el rigor de la Bauhaus con la popularidad de la comedia musical bajo la perspectiva analítica de Ofelia Mesa, la institución escolar dota a sus estudiantes de herramientas cognitivas y críticas de alta complejidad. El teatro de la escuela, implicado en un territorio y en diálogo directo con las problemáticas de la subjetividad tecnológica contemporánea, deja de ser un mero acto escolar complementario. Se consolida, en cambio, en una praxis fundamental de resistencia cultural, afirmación identitaria y construcción poética en comunidad. Muchas gracias, Eli. Vamos a pasar a Sabina Chini, una egresada también de acá de la casa. Para nosotros también nos llena de alegría que haya estudiantes y egresados que estén escribiendo para estas ponencias. Teatro y nivel inicial. ¿Una cuestión de ausencias? Bueno, hola, ¿cómo están? Mi intención es hablar un poco de cómo se configura el teatro en el nivel inicial de la ciudad de Paraná. Y cuando empecé a indagar sobre el tema, me encontré con algunas contradicciones entre lo que sucede en las normativas y lo que pasa en el aula. Y a raíz de esas contradicciones surgieron algunos interrogantes que me sirvieron a mí para escribir la ponencia y que dejo abierto al debate, y que tienen que ver con qué aporta la mirada estética del profesor de teatro, la formación de la maestra de nivel inicial, qué aspectos específicos del hacer teatral quedan omitidos o desdibujados, bajo qué criterios planifican los profesores de teatro ante la falta de un marco oficial, y por último, de qué modo se configura el teatro ante esta multiplicidad de prácticas. Y al hablar de nivel inicial, esto quiere decir que fundamentalmente hablamos de un territorio que está normado y reglado dentro de las instituciones educativas.
Se va a poner un poco denso esto porque voy a citar algunas leyes y resoluciones. Entonces, a nivel nacional, la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Resolución del Consejo Federal de Educación 111/10 garantiza el derecho a una educación artística de calidad, definiéndola como un campo de conocimiento autónomo. Y en el artículo 39 plantea que la educación artística debe garantizar su formación en lenguajes artísticos en todos los niveles educativos. En el artículo 20, para hablar específicamente de los objetivos del nivel inicial, en el inciso E, voy a citar textual, dice: se debe desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes verbales y no verbales, el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura. Fin de la cita. Y acá hasta el momento del teatro no tenemos ni idea porque no la nombra. Lo que sí después es hablar un poco de la ley provincial, nuestra ley 9890, que si bien adhiere a la ley nacional, por un lado en su artículo 26 sostiene que las propuestas curriculares en la educación inicial son flexibles, tienen que ser innovadoras y también responder a los intereses de los niños y las niñas. Cuando habla de la educación artística en el artículo 82, que dispone el diseño curricular, voy a volver a citar textualmente, dice: presentará particularidades según las características de los diferentes lenguajes y expresiones artísticas. De la cita. Y ahí nombra sí explícitamente al teatro y aparece también, bueno, la plástica, la música, la danza, entre otros. ¿Qué sucede luego en los lineamientos curriculares para la educación inicial? Esa especificidad de la que se habla se diluye, porque el teatro no aparece como un área autónoma en los lineamientos curriculares. Dentro del ámbito de experiencias de aprendizaje, de comunicación y expresión, y específicamente en el núcleo de literatura, el teatro va a aparecer como uno de los géneros tradicionales, como un género dramático, teatro y teatro de títeres. Es decir que, bueno, que normativamente queda ubicado como un género similar al cuento. Pero a medida que avanza la lectura de los lineamientos, llega una parte en la descripción del teatro como género, donde empieza a haber como unos cortocircuitos discursivos. Vuelvo a citar textualmente. El teatro, el juego dramático, se presentan en el nivel inicial con la intención de construir espacios de juego desde el lenguaje teatral, donde los niños y niñas sean sus protagonistas, exploren el espacio, su cuerpo y su hacer. Incluir teatro en este nivel implica privilegiar el placer de jugar dramáticamente, jugar con el espacio, apropiarse de él, jugar con diferentes personajes, jugar con objetos y transformarlos. Fin de la cita. Como decía hoy, en el jardín la propuesta normativa es flexible y la ley nacional no obliga directamente al Consejo General de Educación sobre decidir las particularidades del teatro que se exige en ese artículo 82. Y parece que se cumple metiéndolo dentro de ese núcleo de literatura. Como bueno, cumplimos con la ley porque lo metimos dentro de los lineamientos de esta forma. Y volviendo al título de la ponencia, 7.5, teatro y nivel inicial, una cuestión de ausencias, yo elijo ponerlo como una pregunta un poco para invitarlos a reflexionar, porque la verdad es que sí hay ausencias, porque por más de que estén en las normativas, por más de que el teatro esté en las normativas vigentes de los lineamientos dentro del nivel inicial, hay una ausencia real de prácticas docentes de teatro en el jardín, y eso hace que las prácticas se configuren de manera diversas y fragmentadas en el territorio, porque por un lado son abordadas sí, por las docentes de nivel inicial, porque el diseño curricular se los permite y porque su formación también se los permite, pero por otro lado también se encuentran las prácticas de los docentes de teatro en el nivel cuya presencia es bastante dispar y restringida, porque
al no aparecer el teatro como una disciplina, como un área autónoma en los diseños del CGE, el cargo de profesor de teatro no está garantizado. Como el teatro no está en esa caja curricular obligatoria, tampoco es obligatorio que haya docentes de teatro en el nivel inicial. Y sin embargo, algunas escuelas de Paraná sí tienen teatro en el nivel inicial, como es la escuela normal y como son las unidades educativas de nivel inicial, las UENI, que sí cuentan con los recursos económicos para afrontar el costo de contratar a un docente. Y eso hace que la disciplina se empiece a transformar en un privilegio para algunos. Y en cuanto a ausencias, no me refiero a que en los jardines no se suceda nada, porque sí se suceden un montón de cosas. El teatro está, pero de una manera parcial, fragmentada y desigual. Entonces, esa ausencia de la que hablo es una ausencia estructural, que no hay garantías estatales que democraticen ese acceso del teatro para todas las infancias. Es una ausencia de la especificidad del saber, porque al que queda la mirada estética del profesor afuera de la escuela, y una ausencia también de un marco teórico y laboral que ampare y ordene la tarea de los profesores dentro del sistema educativo. Entonces, la idea de este trabajo era un poco tensionar y visibilizar ese vacío estructural que existe, más allá de las tensiones sobre quién tiene que dar clases de teatro en nivel inicial, no ponernos en una cuestión de rivalidad con la docente de la sala o los docentes de teatro, porque no es por ahí, sino indagar cuál es la especificidad del saber y problematizar qué valor agregado aporta nuestra mirada a la formación que tienen las docentes de nivel inicial, entendiendo la disciplina como un campo de conocimiento autónomo, es decir, bueno, empezar a trabajar en esa especificidad. No sé cuánto... bueno, muy rápido. Bueno, para rellenar esos 2 minutos, porque acá termina, hablando con Pablo me decía, agrega algo de lo que haces vos en la escuela, contar. Yo decía, no sé qué contar. Y hay algo que me sucede desde que doy clases en el nivel inicial, que es como una sombra o un karma que me persigue, y es que después de dar clases a los niños, no sé, 3 meses, en donde te ven y por supuesto te quieren saludar, como cuando pasa el profesor de educación física, porque es en el momento en el que pueden hacer otra cosa, ya no me dicen más chau seño de teatro, me dicen chau seño de música. Todos. La terminó. El otro día vino un niño que ahora está en 5º grado y me dice, che, ¿cuándo nos vas a dar música de vuelta? No, pero yo nunca te di música, yo te doy teatro. Y se le desencajó la cara. Otro el otro día, che, y seño de música, no, pero no soy. Pero vos ponés siempre música en la clase. Bueno, yo creo que un poco esta pequeña anécdota habla de que tenemos que empezar a trabajar en esa especificidad, porque culturalmente la música y otras artes tienen muchísima tradición en la escuela. El teatro está hace muy poco relativamente, y los grises no saben muy bien dónde encajarte, porque sí, bailamos en la clase, hacemos expresión corporal, hay música, y tiene que ver con la propia naturaleza del teatro, que es interdisciplinario, y que también las docentes de nivel inicial a veces tampoco saben muy bien en dónde encajarte en ese momento. Bueno, listo, y eso. Que están siendo súper rigurosas con el tiempo. Vamos con Fernando Espíndola. La experiencia teatral en la primera infancia, una perspectiva desde el juego y el encuentro. Bueno, lo que yo preparé, lo voy a hablar de una experiencia. Yo el año pasado tuve la oportunidad de ser pasante, de dar un taller de teatro en 5 espacios de primera infancia, por ende es previo al nivel inicial, y eran 5 instituciones en distintos barrios bastante carenciados, con todas las particularidades que eso conlleva.
De alguna manera, como decía Sabina en su presentación, en estos espacios los lenguajes artísticos están como bastante ausentes. Yo soy la primera persona que lleva teatro como un taller, separado de lo que puede ser interpretación con títeres. Lo único que sí tenían era el lenguaje de música. En ese sentido, yo quiero arrancar por lo que tiene que ver con el encuentro, porque la llegada tanto mía con querer enseñar una disciplina nueva era también el hecho de cómo una persona desconocida viene a proponerme cosas para hacer. Me parece importante traer algo que la mayoría conocemos, que es el tema del convivio, que es algo que se gesta siempre en el teatro por el hecho de personas habitando este mismo lugar en este determinado tiempo. En ese sentido, el encuentro era tanto mío con las infancias y todo lo que tenía que ver con su mundo cotidiano y el teatro en general. En este sentido, se transforma también en espacios que ellos tenían cotidianamente para estar sentados, para hacer determinadas tareas juntos, y el hecho de cómo yo vengo a habilitar muchas experiencias para que ellos de alguna manera empiecen a hacer cosas distintas. En ese sentido, también es muy importante caer en la cuenta de que yo estaba trabajando con niños de 7 meses hasta 3 años. Por ende, el tema del manejo corporal era una cuestión bastante importante porque no tienen como control de sí ni hablar del hecho de comunicarse verbalmente porque la mayoría no tenía desarrollada esa capacidad. Y también el hecho de yo encontrarme con ciertas particularidades, ya sea de discapacidad o diversas cosas a las cuales yo tampoco estaba habituada. Así que el encuentro fue como un poco chocante para todos. Bueno, en ese sentido todas las propuestas eran abordadas a través del juego y también de un abandono de cómo yo, como docente, como tallerista, traer una perspectiva completamente distinta a la que tenía la encargada de sala, que en este caso tampoco son docentes de educación inicial. Por ende, ni yo ni ellas estaban como formadas para trabajar con estas infancias. Así que era tanto un yo conocer como ellos conocer conmigo. Pasando a otra categoría, el hecho del juego también se abarcaba mucho desde lo simbólico. En este sentido a mí me servía pensarlo desde la psicología, de lo que plantea Vygotsky, de cómo ellos conocen, apropiándose de alguna manera de la realidad. Por ende, todas las propuestas que yo habilitaba tenían que no estar dirigidas por mí, sino yo te propongo esto y los chicos, desde lo colectivo y desde el hacer con otros, empezaban a producir cosas que yo lo referencio a lo que tiene que ver con la zona de... la zona de conocimiento próximo. Entonces ellos de esa manera empiezan. Yo les doy una caja, esta caja puede ser un lugar donde yo me esconda, puede ser algo que yo pueda derribar. Era constantemente resignificar cosas que en el cotidiano, volviendo un poco para atrás, el hecho de no haber un lenguaje es, ellos van a conocer todo por el medio de tocar, por el medio del movimiento y por el medio de hacer. Capaz estamos trabajando con telas y uno se le dio por tirarla para arriba. ¿Y cómo vamos a resignificar eso? ¿Qué podemos obtener de esta actividad de que nosotros como adultos decimos, tiró una tela para arriba? Pero si vos entras eso en un imaginario, de una manera ficcional, es como, uy, mirá esto, cómo vuela, ¿qué puede ser esto? Y ya ahí la actividad cobra un sentido desde lo espontáneo como muy rico. Porque capaz que si yo quiero trabajar puntualmente con lo que tenga que ver con estos materiales, quizás aburren, quizás no les interesa, y eso también era algo que yo constantemente me encontraba al momento de trabajar. Yo no podía venir con una propuesta imposible porque
en cuestión de 2 minutos era cambiar y cambiar. También eso, de cómo iba conociendo yo el grupo en el día a día, porque capaz que yo venía con algo que sea, uy, esto le va a encantar, y si el chico no quería trabajar, que tampoco jamás estaban obligados, se pinchaba toda la clase. Y era como, ¿cómo vamos a conocernos? O ¿cómo vamos a hacer algo desde el ámbito del teatro si estaban todos retraídos? En ese sentido vuelvo a mi rol de no exigirles, sino de proponer. Y de alguna manera mediar eso que estaban haciendo juntos. Sin obviar el hecho de que no íbamos a obtener algo en particular o un resultado, pero sí un proceso que de alguna manera cada uno lo iba a resignificar y se iba a quedar con algo de eso, que después podía volver a colación y ser replanteado en esa situación, o simplemente ser algo que en algún momento capaz que a él la reaccione por otro lado. Y a todas estas acciones las pensaba desde un contexto completamente distinto, pero lo traigo muy de los pelos para acá, es la perspectiva activa que plantea Augusto Boal en sus propuestas. Al nosotros trabajar tanto con los niños y ellos desde el cuerpo básicamente, si ellos no se involucraban de una manera activa, básicamente la clase se caía, porque no era algo de que yo llegaba a mostrarles de hoy vamos a trabajar con títeres, yo les voy a contar una historia y demás, porque también eso era a veces problemático, el hecho de sacar un títere, algunos completamente fascinados, otros desinteresados, a otros les da un miedo terrible, y ya hay el hecho de ignorar al que está asustado, al que no le interesa, tampoco venía a colación, sino es, bueno, voy a abandonar la propuesta que tenía y voy a disponer el títere para que lo conozcan, para que lo toquen, para que vean cómo está fabricado, o inclusive cómo ellos lo pueden manipular o de qué manera. Ahí volvemos constantemente al resignificar el espacio, a resignificar la tarea que nosotros teníamos y de alguna manera a corrernos un poco de la línea del docente que va a hacer que participes en una actividad y vos me vas a proponer cosas a mí y a tus compañeros, porque era constantemente desde la propuesta que uno trae a lo que espontáneamente desea y cómo eso se iba constantemente para otro lado. En ese sentido yo me encontraba constantemente desde quizás no estar preparado formalmente, como decía Sabi, de que nosotros en lo que refiere a nuestras prácticas no tratamos con infancias y menos tan pequeñas. ¿Qué hacía yo en esos momentos? Y a veces cuando el adulto piensa que está todo descontrolado o que las actividades no están yendo para ningún lado, quizás para los chicos es el momento en los que más le están resignificando las cosas. Y en ese sentido es donde nosotros tenemos que estar como muy permeables al hecho de no estar resignificando qué tienen que hacer de manera controlada, que tienen que llegar a un resultado, que tienen que ofrecerme algo, sino eso mismo de habilitar una propuesta y que ellos de alguna manera la puedan hacer propia y puedan obtener o no algo de eso. Así que nada, en ese sentido, como para darle un cierre abrupto, a mí me sirvió, pues yo soy una persona re seria, re estructurada, re que quiero llegar al objetivo, un resultado, y acá era como los chicos constantemente mostrándome de que yo estaba completamente equivocado. Así que eso es como el abandonar el hecho de, particularmente el teatro como resultado, sino como juego y como manera de apropiarse de la realidad. Agradezco una vez más la exactitud del tiempo. Bueno, no lo dije, pero Fernando es estudiante de acá del profesorado de teatro y vamos a recibir a otro estudiante y teatrista también de la ciudad, a Marcelo Morosi, el títere y las infancias. Bueno, buenas tardes. Yo vengo acompañado esta vez, hablando de títeres.
año de... Bueno, nada más que para arrancar la jornada, ¿no? No te escondas. Bueno, él es así. Se acaba de llamar S, porque le puse a mis alumnos ese nombre hace poquito. Y bueno, hay mucha gente conocida acá. Bueno. Esto que están, lo que veo yo desde acá en las caras de ustedes, es lo que generamos con las infancias y los títeres. Con ellos que son un objeto. ¿Sí? Esto es un objeto, aparte de ser un títere. Es un objeto que uno tiene que saber manejarlos. Sí, vamos, tienen que ver. Vamos. Ya quedar quietito, ahora. Es bueno porque se portan muy bien. Trabajan cuando uno quiere. Es un buen elenco también porque podemos llevar y no dicen nada, no comen, no cobran. Bueno, lo interesante de los títeres es que, bueno, que son un puente entre nuestro mundo de adulto y el universo de esas infancias. Esto es lo bueno y lo lindo que tienen estos personajes y estos objetos. Yo trabajo en la Escuela Nina desde que se inició, desde el 2012, y siempre con cuarto, quinto y sexto grado siempre trabajé para el segundo ciclo, y con este cuarto grado es con el que trabajamos todo el año con títeres. El quinto grado trabaja ya poniendo un poco el cuerpo en la escena, y el sexto grado sí trabaja con lo que es el teatro puesto en el cuerpo. Y a mí me resultó muy bien este trabajo con ellos, con este cuarto grado, y con todos los cuartos con los que trabajo, porque es una aproximación a la escena. Los chicos se sienten que no están expuestos, que es el problema que tenemos con todos los docentes así cuando trabajamos con los actos, que todos tienen que actuar, y hay chicos que no quieren actuar, y hay chicos que quieren actuar, pero tienen esa vergüenza de estar expuestos, ¿no? Entonces el títere lo que genera es que ellos puedan estar expuestos de otra manera, porque está el títere enfrente. Entonces los compañeros ven al títere, no lo están viendo a ellos. Entonces es una forma de empezar a transitar el escenario, empezar a moverse, empezar a expresar, y no ser ellos quienes están siendo vistos, sino que están vistos a través de un personaje como lo que tenemos acá, que es un títere. La importancia de lo que pasa también, bueno, esto lo hablo como estos niños en la escena, pero también están los niños que son espectadores, y lamentablemente yo como titiritero me pierdo todo lo que sucede con los chicos del otro lado de la tela negra donde yo estoy con el teatrillo, ¿no? Las maestras cuando me cuentan las caras de los niños, y yo no las puedo ver esas caritas porque estoy detrás con el títere en la mano. Pero sí hay que usar mucho los oídos y estar atentos de lo que pasa del otro lado, porque los chicos ahí dejan de ser solamente un espectador pasivo, sino que pasan a ser espectadores activos, y entre ellos se van encontrando. Hay una palabra que a mí me gustó mucho, que lo había leído, que los chicos pasan a tener soluciones colectivas. Y eso me gustó mucho cuando lo leí, porque es verdad. Porque con una obra de títere, en la obra se generan conflictos, y los chicos siempre están tirando al títere o al teatrillo cómo pueden solucionar esos conflictos. Y se encuentran entre ellos, al lado tienen chicos que no conocen cuando van a una sala de teatro o en una plaza, por ahí en una escuela sí, porque son todos compañeros, pero después están al lado de otros chicos que son de otros grados, y entre ellos se van mirando y van buscando y van pensando qué soluciones pueden tirar al títere, y colectivamente se van encontrando y van dando esas soluciones. Entonces es muy importante también que esto genere en esos cuerpitos que van pensando y van viendo cómo pueden hacer para que esta historia llegue a su fin. Bien, vamos bien. También me pasó dando clase en estas historias que son fuertes, por ahí que pasan con los títeres, o todos los que damos clase por ahí
escuché también acá, creo que Lula contó una historia personal, de cosas que nos van pasando. Y en una escuela de acá de Paraná había un alumno que tenía mutismo selectivo. Y me pasa que hacemos una función para un momento X de la escuela. Yo terminó la función, atrás del teatrillo ordenando cosas, y este nene se acerca, se viene atrás del teatrillo, como que yo no existiera, se mete atrás del teatrillo, agarra uno de los títeres y lo empieza a mirar, y estaba con él. Viene la maestra, obviamente, no, deja eso, digo, no, que se quede ahí. Él estaba con ese títere. Mientras yo ordenaba cosas, juntábamos cosas, veo que le contaba algo en secreto al títere. Entonces la maestra lo ve, después me llama la directora y me dice, ¿qué te parece si venís en un horario que no te pertenece? No se te va a pagar, pero podemos traer el títere para que él, a ver qué pasa con eso, ¿no? Que también estaba en tratamiento psicológico, se habla con la psicóloga viene en la escuela, reunión con directivos, y empezamos a trabajar. Llego una vez a la semana, llevaba muchos títeres y teníamos un encuentro con él. Él en ese momento ya había elegido al títere, que era el que había elegido cuando fue ahí. Yo llevé un montón de otros títeres, pero él no, él quería a ese solamente. Y además, claro, en esos encuentros que teníamos, a veces hablaba, a veces no le hablaba, pero por ahí le contaba cosas de su perro, de lo que comía a la noche, de lo que hacía durante el día, ¿no? Y así fue encontrando su propia voz y empezando a hablar. Entonces, qué importante que son estas herramientas. Porque no hubo alguien que le diga a ese nene, tenés que hablar, abrí la boca, emitió un sonido. No había una persona que se le dijera, pero encontró en ese títere esa posibilidad de poder empezar a expresar y poder empezar a decir. Ya para mí eso, como dijo Lula, es un regalo y un regalo para él, ¿no? De haber encontrado esa herramienta en este caso. Y también me pasó con una niña que ya hoy es toda una mujer adulta, que es hasta este momento que me encuentra siempre y me dice, ya ahora cansada, ¿no? Dice, pero Marcelo, es verdad, yo vi en un momento en la obra que había 3 títeres en el teatrillo. Y no puede ser nunca que haya habido 3 títeres porque tengo 2 manos. Pero en su imaginario, en su universo de esa infancia, ella vio que en esa obra que yo estaba haciendo había 3 títeres. Y bueno, ya no le puedo decir no. No puede. No, había 3 títeres y bueno, y había 3 títeres. Ya, era lo que ella vio con lo que ella se queda hasta el día de hoy. Y eso es muy bueno que suceda. Ahora, lo importante nosotros, como hablaba recién Fernando, la importancia de nosotros de escuchar, de poder tener estas escuelas donde no sean solamente donde 1 más 1 es 2, y que ahora estoy viendo que se está rompiendo ese esquema, ¿no? Y se permite un poco la escucha. La importancia de nosotros sentarnos con los directivos a explicarles qué es el teatro, a explicarles qué son los títeres. Porque es muy lindo un directivo, sí vamos a hacer teatro en la escuela, pero no saben lo que es hacer teatro en la escuela. No es solamente hacer una obra y nada más. Va mucho más allá de todo esto, que es todo lo que hemos estado escuchando acá. De eso se trata el teatro. Hablar con esos directivos. Hay directivos que son muy buenos y que entienden de qué se trata y que dicen, vamos para adelante con esto. Como hay otros que no. Hay que seguir insistiendo. Estamos en un camino que hay que seguir todavía para adelante y obviamente lo vamos a lograr. Porque ese es nuestro objetivo. Lograr que los chicos tengan el teatro y que los directivos vean y sientan y sepan de qué se trata todo esto. Muchas gracias. Agradezco a este grupo de profesoras y profesores, muchísimas gracias. Invito a pasar a Romina Fuentes, a Guille Medesman y a Nadia Grandón para hacer el último bloque. Mientras tanto se van acomodando, me parece importante también, si bien Guillermo nos presentó a Pablo Vallejo y a mí, voy a presentar también al resto del equipo de la jornada.
y eso poder que esa experiencia que produce un saber, encuentre la sistematización del saber y que sea compartida con otras personas, es un poco la intención de esta jornada, así que celebramos tenernos acá presentes. Y gracias a todos ustedes también por estar hoy acá. Vamos a seguir con Romina Fuentes y Daniel Ocela. Nos va a contar el tiempo porque es un celular que me lo prestó. Teatro de Infancias en la Escuela de Música de Teatro, profesor Constancio Carmiño. Apuntes para una historiografía. Cuando vos nos digas útil, arrancamos. Ahí va. Pero te ves allá, Romina. Dale, hacemos el intercambio. Yo me quedo parada porque me Está muy bien, me sentí más segura. Está muy bien. Bueno, voy a empezar con esta ponencia que lleva por nombre lo que están viendo en la pantalla. Pasamos a la siguiente. Y esta ponencia recupera parte de una investigación más amplia que llevamos adelante tanto con Romina Fuentes y Pablo Vallejo, que fue un proyecto de investigación denominado Inicio de las prácticas teatrales en la educación pública de Paraná, que contó con el apoyo del CONTIER, fue un subsidio de fomento del 2023, en donde nos propusimos recuperar las prácticas teatrales vinculadas a espacios de educación formal que habían sido desarrolladas previo a la sanción de la Ley Nacional de Educación en el 2006, que es la normativa, ¿no?, que establece la obligatoriedad de la enseñanza de teatro en la educación artística. Pasamos a la siguiente. De esa gran investigación, para esta ponencia hicimos un recorte y vamos a referirnos específicamente a las prácticas de teatro e infancias en la escuela Constancio Carmiño, la actual Constancio Carmiño. La siguiente, por favor. Bien, bueno, un poco por ahí para pensar desde dónde sacamos la información, desde dónde hicimos el relevamiento de datos. Por un lado, nosotros consultamos a la documentación que existe acá en la escuela, actualmente en la biblioteca, pero nos dimos cuenta que esa documentación por ahí tenía como algunos agujeros, algunos baches. Por ahí era documentación que no estaba catalogada específicamente, aparecían recortes periodísticos, documentos de las oficinas administrativas que se mandaban, también aparecían planos edilicios, decretos vinculados a las transformaciones que había sufrido la institución, digamos, a lo largo de los años. Entonces dijimos, ¿dónde más podemos ir para recabar información? Y nos fuimos al Centro de Documentación Teatral de acá de la ciudad, que tiene digitalizado muchísima información, y también recurrimos al investigador acá presente, Guillermo Messman, que en una de sus investigaciones, utilizamos una de sus investigaciones para tapar estos baches y permitir que ese recorrido tuviera una continuidad en nuestra investigación. Sí. Lo que vamos a ver es que la actual escuela Constancio Carmiño nace en 1932 como la Escuela Provincial de Bellas Artes. Desde los inicios la escuela tiene una oferta musical vinculada a las danzas, vinculada a las artes visuales y vinculada al teatro. Es decir, desde 1932 esta institución tiene una propuesta, una oferta teatral. Pero recién en 1939, con la incorporación de Isidoro Rossi, del cual también Guille Beresman después se va a explayar, así que no me voy a explayar ahora, pero es la incorporación de este teatrista, dramaturgo, director tan reconocido en nuestra provincia, que instala el teatro infantil. Y no solamente la incorporación de Isidoro Rossi nos aporta esto, sino que también nos aporta una mirada más vinculada a las artes escénicas que a la mirada de la literatura, que era la que prevalecía anteriormente. Como verán, en 1962 teníamos el taller de lectura y declamación, ¿sí? Claramente con la incorporación de Isidoro Rossi, que es un teatrista, aparece otra mirada dentro de lo que es la escuela, de la propuesta pedagógica. Y eso también se ve en el conjunto vocacional de la Escuela de Bellas Artes, que se desarrolló durante la década del 40, en donde montaban obras de teatro donde participaban, por ejemplo, si el personaje era un niño, participaba un niño. Es decir, que podemos contar tanto del taller de teatro infantil como el espacio del conjunto vocacional como espacios donde las infancias llevaban adelante prácticas escénicas. La siguiente, por favor. Bien, acá en este periodo histórico de 1948 a 1956 hay algo interesante que empieza a pasar, que es que la escuela empieza a cambiar su nombre. Pasa de Escuela Provincial de Bellas Artes
a Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico. Y en el 49, como ya dijo acá Dano, ya existía el espacio de teatro dedicado para las infancias y estaba coordinado por Dora Dib, que junto a Isidoro Rossi ya formaban parte como del plantel docente del área artística, ya específicamente pensados para eso. Lo interesante de este periodo histórico es pensar qué objetivos tenía el teatro infantil. Ellos no solamente buscaban enseñar teatro, sino lo que querían hacer, aparte de estimular la vocación artística, era poder sistematizarla, poder bajarla a un sistema que esté estructurado. Entonces, lo que hicieron... ¡Chan! No, uno de sus... cortame el tiempo, Ludmila, te lo pido por favor. No. Uno de sus objetivos era justamente armar una propuesta que esté mucho más sistematizada, pero otro de sus objetivos también era poder vincular el teatro con la comunidad. ¿Y cómo lo hacían? Mediante los espectáculos que realizaba esta institución. Esos espectáculos, por lo general, estaban formados por todas las expresiones artísticas que la escuela ya venía gestando. Entonces había música, danza, teatro, había declamación. Lo interesante también a destacar acá, que como es un conservatorio, había una línea propia de conservatorio. Entonces los estudiantes tenían que asistir con uniforme, tenían reglamentaciones propias, si se mandaban alguna macana había sanciones. Y vamos a la otra diapositiva. Esta mirada que dice Romy respecto de la formación integral, para nosotros también se refleja, y trajimos esta imagen de una iniciativa que propone Dora Dib en 1949, en donde ella plantea la creación de un coro de voces blancas y de una pequeña orquesta infantil, que sea llevada adelante por niños y niñas, para que participen en forma articulada con las propuestas teatrales. Y acá vemos entonces cómo esta mirada de formación integral de cada estudiante, y a su vez de forma articulada con las distintas áreas de la escuela, se plasmaba en estas prácticas escénicas. Gracias. Bien, y para pensar en la prolífera actividad que tenía este teatro infantil, en 1949, solamente en ese año, de la mano de Isidoro Rossi y de Dora Juana Dib, hacen 12 obras teatrales, con una mirada, 12 obras solamente en teatro infantil, y además de conjunto vocacional, y además, etcétera, etcétera, etcétera. Y con una mirada, cuando uno lee un poco los títulos, donde buscaban esa especificidad del teatro para infancias. La siguiente, por favor. Bien, en este periodo de tiempo, que es del 56 al 60, la escuela vuelve a cambiar de nombre, pero acá lo que sucede es que se fusionan dos instituciones artísticas. Primero, el Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico, junto con la Escuela Provincial de Artes Plásticas, se unifican y ahí sí dan constitución al Instituto Provincial de Bellas Artes Juan Manuel Blanes. Lo que buscaban, o sea, la fusión de estas dos instituciones no solamente se iba a modificar en la estructura de los planes de estudios y demás, sino que también el teatro infantil empezó a buscar un lugar específico, con docentes específicos, con reglamentaciones propias y con objetivos pedagógicos que eran específicos para esa edad determinada. Y lo que tenemos también es que ellos tenían como objetivo principal, que fíjense que desde la época ya del 49 seguía estando este objetivo y estaba como latente, que era todo el tiempo tratar de vincular lo que pasaba en la institución con la sociedad del momento, fomentando la cultura de la comunidad. Si podemos ir a la otra diapositiva, acá podemos ver que el plan de estudio de ese momento del espacio de teatro infantil estaba pensado como en 3 años, donde la materia principal era arte escénico, pero se adaptaba a las infancias, y después agregaban materias como euritmia, canto nativo, canto, arte nativo, lectura y declamación. Que esto por ahí lo que hacía posible era justamente poder estructurar de manera sistemática el espacio de teatro para las infancias, que hasta ese momento no existía, digamos, como en otro lugar o en otro plano. Otra cosa que ellos buscaban es que esa formación trascendiera el aula y estuviera en permanente diálogo con la comunidad. Entonces se realizaban festivales, actividades con el público, y
todo el tiempo algo que me marcó, digamos, que me llamó la atención destacar, era que ese objetivo del 49, que era estructurar el sistema de estructurado, sistematizar el sistema de estudio y el vínculo con la comunidad, también persiste a lo largo del tiempo y acá ellos como que lo pueden plasmar como con más iniciativa. Acá se termina como de formar ese espacio. Pensemos que tanto en el conservatorio la edad de inicio era de 3 a 9 años y en el instituto era de 4 a 9. Es decir, realmente abordaban las infancias desde la primera edad. Vamos a la siguiente. Lo que vamos a encontrar es que a partir del año 61, al menos en estas documentaciones que están alojadas en la biblioteca y en las investigaciones que tuvimos acceso, del 61 hasta el 2006, incógnita de lo que pasa con el teatro para infancias en la institución. No sabemos. Sí vamos a saber que en el 2006 se implementa el taller infantil de teatro que existe hasta la actualidad, lamentablemente, específicamente para infancias, contamos con 2 horas cátedra. Es decir, esa prolífera actividad de teatro para infancias que vimos en nuestra institución, al día de hoy contamos con 2 horas cátedra para infancias y 2 horas cátedra para preadolescentes. El resto, preguntas a seguir completando. Último minuto, vamos a las conclusiones. Lo que vemos sí es que la escuela desde sus inicios y a lo largo de su historia, al menos lo que pudimos encontrar, llevaron adelante propuestas pedagógicas que fueron innovadoras para la época y que siempre estuvieron en diálogo con la comunidad. Es decir, la escuela y la comunidad, había un diálogo que permitía entonces que lo que sucedía, como decía Romy, hacia dentro del aula, dialogara con la comunidad teatral de la ciudad a partir de la presencia de estos teatristas como Isidoro Rossi, haciendo entonces un aporte al sostenimiento, al desarrollo, a la ampliación del campo cultural. Creemos muy necesario entender que los materiales de archivo que han quedado alojados en los archivos personales de quienes participaron por la institución son necesarios volcarlos a que estén en acceso público, porque ya ha pasado que, por ejemplo, mucha documentación se pierde porque la persona se muere y se tira, o que en la administración se perdió mucha información. Por eso instamos a que muchas personas se sumen a seguir indagando esta historiografía, por eso le pusimos apuntes para una historiografía, porque creemos que aún falta mucho por completar. Y también creemos necesario promover la ampliación de la oferta educativa a nivel medio de esta institución, haciendo honor a la larga historia que ha tenido en esta institución. Esta foto, como la que sigue, es son imágenes tomadas en la última muestra del taller de preadolescentes que estuvo a cargo de Ludmila Fernández. Y bueno, y eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí pasamos. Muchas gracias, Romy. Pasamos a Guille. Le cedo ahí el lugar. Vamos a estar estrictas con el tiempo, Guille. Sí. No, me quiero disculpar después de Nadia, yo tengo que ir a la terminal desde Oro Verde urgente, así que... Vas a estar certero con el tiempo. Las preguntas y todo, la próxima la guardamos y la compartimos. Sí, bueno, mañana siguen las jornadas, así que también es un espacio de encuentro mañana para retomar las preguntas. Bueno. Nos comparte Guille, Isidoro Rossi y el Casa Cuberta para una historia del teatro infantil en la provincia. Sí, bueno, un poco agradecer a las jornadas, a la escuela, a toda la presencia. Un poco hace unas cuantas semanas, que vinieron Pablo y Achu a casa con estas ideas de las jornadas y de darle como un perfil que tuviera que ver con las infancias. Achu lo casó al vuelo, me parece. Generó, la verdad, en mí como un entusiasmo, especialmente porque yo llevaba investigando desde el fin de los 90 la historia del teatro entrerriano, bajo la metodología, ustedes saben, de Pelletieri, en el que el teatro para las infancias, para niños, quedaba totalmente excluido, ¿sí? Es decir, no se atendía a ese sector patrimonial y cultural y teatral, escénico, de las provincias, probablemente porque se consideraba de que eran por lo menos algunas variantes las leyes que tenían que ver con la recepción y la producción del teatro para adultos respecto al teatro para niños.
Pero en ese momento, por supuesto, que yo me acordé de este libro que está en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, que es prácticamente el único libro, digamos, y el único material édito de Isidoro Rossi, Paraná, 1897-1951, murió acá, a 2 o 3 cuadras vivía, muere a los 53 años, ustedes ven bastante joven, diría, con una enorme producción, ¿no? Teatral, escénica, cultural en todos los sentidos. Él escribe aproximadamente 17, 18, 19 obras de teatro, pero lo único que a lo que logra darle carácter de édito es su teatro para niños, que reunía justamente esa obra que mencionaron las chicas, Caperucita Azul, y 2 textos más. El libro es del 43, si no recuerdo mal. Y entonces a mí, a partir del recuerdo de los 90, de cuando había visto, me había encontrado con ese libro de Rossi, fue también pensar en algo que no me entusiasmara, digamos, un poco a mí, pero que de alguna manera también fuera, como decían las chicas y un poco los compañeros antes, un paso adelante en la posibilidad de concebir todo ese segmento enorme, muy fructífico, del teatro para las infancias. Hace unos días atrás veía, por ejemplo, el libro de Ofelia Sors sobre la agrupación cultural Mariano Moreno, y en donde aparecen referencias de los años 50, 60 del teatro para niños, ¿no? De gente totalmente desconocida, no solo que no los conociera yo, aquellos realizadores, sino que precisamente la historia del teatro para niños, como escribí acá, no solo que está por escribirse, digamos, sino que bueno, hay muy poco material que rescate esas experiencias, y ha quedado básicamente en el olvido de la cultura. Con Nadia nos vimos la semana pasada en Oro Verde, y ella traía este concepto que a mí me gusta tanto, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Que es constitutiva, digamos, socialmente y para todos, y que siempre tal vez haya que ver que uno puede sumar o pensar a partir de ella. Entonces, a partir de eso me acordé de Rossi, me acordé de 2 obras del Casacuberta, del Teatro Estudio Casacuberta, que hay 2 fotos de experiencias que hizo Mimi Santangelo, que están en el libro que ha producido el Centro de Documentación Teatral. Yo ahora, la semana pasada, lo llevé a Buenos Aires y lo comentaba en Buenos Aires, donde hemos encontrado, de hecho, en Casa Boulevard la otra vez, a uno de estos actores que acá tenía 7, 8 años, pero ahora es un poco mayor, Guillermo Claro. ¿No? 5. Y ahora, en diciembre del año pasado, aquellos que tengan ganas y tengan computadora y quieran ver, hay una foto de Héctor Santangelo, que es esta, pero que salió mal impresa, que es con uno de esos elencos del Casacuberta, de niños, ¿no? Él pasando ahí por la sala, con todos los gurises, con el vestuario puesto, de las 2 obras que hacen. Pedro y el Lobo, en 1961, sobre el famoso cuento sinfónico de Sergio Prokofiev, y Los casos de Juan, del año siguiente, el año 62, de un autor también pionero del teatro independiente en Argentina, que fue Bernardo Canal Feijó, inspirado en un cuento de Canal Feijó. Es decir, que estas obras se conservan, como ven, algunos programas de mano, algunas fotografías y especialmente algunos testimonios. Cuando las escuchaba a las chicas mencionar también que dentro de esas niñas que veían en los años 30 hacer teatro acá en la Escuela Carminio, estaba
estaba Tochi Eyman, por ejemplo, que fue una de las alumnas, digamos, de Isidoro Rossi, ¿no? Pero después también, por ejemplo, yo por acá tengo los programas Teresita Dimensa, no sé si alguno la conoce, ha sido también egresada alumna de la escuela, porque Caperucita Azul se reestrena con Amelita Usín y su hermana y otra persona, digamos, en Paraná, que la presentan en el Teatro 3 de Febrero con el grupo de teatro La Tacuarita. Ahí está, ¿cómo se llama? Amelia, pero también... ¿Verónica? ¿Gaby? No, Marcelo Rubín, que es este compañero que yo me lo crucé por el Deportivo Teatral de Buenos Aires, está radicado en Buenos Aires, él, 60 y pico de años creo que tiene, ¿no? Edad, un poquito más, y que cuando tenían 6, 7, 8 años integraron ese elenco, ¿no? Ellos hicieron la obra, 2 actos de Isidoro Rossi, que es una rareza porque Rossi ya se había muerto 20 años antes, digamos, y 2 profesoras seguramente de teatro, ¿no? En el 3 de febrero estrenan esta obra, lo de Amelita Usín es muy gracioso. Y ellos estaban viendo, Marcelo y Amelia, por WhatsApp, no por WhatsApp, por Facebook, porque no se acordaban si era en el año 73 o 74. La obra, lo más importante que tengo para decirles, es que está re buena, que es muy interesante. Ustedes se preguntarán por qué se llama Caperucita Azul y no roja. No voy a develar el misterio, pero tiene algo que ver con lo cromático y con la reversión que hace del cuento clásico, tradicional, de Perrault y de los hermanos Grimm, Rossi, que era un gran creador, gran escritor, muy buen docente seguramente, buen director de teatro, ¿no? Marcó muchísimo la cultura y la educación, aparte también trabajando desde el CGE, él se jubiló, digamos, un poquito antes de morir, como tesorero del Consejo General de Educación, y recién... Desafíos que se plantean, se siguen planteando a medio siglo, de una de las noches más oscuras de nuestro país, es cuáles son las narrativas o las formas de contar esa historia, ese pasado reciente, sobre todo a las nuevas generaciones, a las infancias. Y en ese lugar, poder contarlo con estrategias de distintos lugares, ¿no? Desde estrategias comunicativas, educativas, pedagógicas, creativas. Y es ahí donde la pedagogía de la memoria ha sido un campo que ha logrado de alguna manera poner en tensión ese pasado reciente, ¿no? Contar sobre esa noche oscura de ese horror a las infancias. Y ahí partimos de un paradigma donde concebir a las infancias también como constructoras de esta memoria colectiva, no como objetos de derecho, porque lo han sido durante mucho tiempo, aunque parezca un objeto como el títere, como decía Marcelo, bueno, hasta no hace mucho tiempo las infancias desde el punto de vista legal eran concebidas como objeto de derecho. ¿Sí? Recién en el siglo XXI, a partir de la ley 26.061 y recién con la modificación del Código Civil en el año 2015, las infancias pasan de ser objeto de derecho a sujetos de derecho. Entonces, cambiar ese paradigma y alejarnos de un paradigma más adultocentrista nos pone a las personas adultas a relacionarnos con las infancias de una manera más par, ¿no? Más pareja. Escuchar sus voces, tener en cuenta sus voces, sus opiniones. Y es aquí donde me posiciono para pensar a esas infancias también como constructoras de la memoria colectiva. No ya como la promesa de futura, son los jóvenes del mañana, van a ser, ¿no? Sino como la certeza de que son el presente y como que estos sujetos también necesitan conocer, reconocer y construir sus propias nociones de democracia, de identidad, de memoria, de pasado reciente y de todo lo que significa o cómo nos menciona o cómo nos invita a debatir el tratamiento con nuestro pasado presente. Ahora bien,
lo que nos compete. ¿Cómo abordar ese horror? ¿Cómo lo contamos y cómo construimos o cómo hay una dialéctica entre esos relatos? Y aquí las artes escénicas, y más específicamente el teatro, ya sea en el ámbito educativo o en el meramente artístico, de producciones, de obras, bueno, juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque en ese entramado de infancia, memoria, historia, encontramos una de las formas de otras posibles narrativas para contar eso que sucedió. Y aquí el teatro específicamente cumple un rol muy importante. Y el teatro, como otras tantas herramientas, vuelvo a los organismos de derechos humanos, que son quienes también se preguntan cómo contar esta historia, y sobre todo las abuelas y madres de Plaza de Mayo, vuelvo al teatro como una de las herramientas que han encontrado las abuelas para buscar a los nietos apropiados, ¿no? El teatro por la memoria específicamente es una herramienta creada por las abuelas y que incluso se ha anclado en nuestra provincia y en Paraná más específicamente, también a través de organismos de derechos humanos, para interpelar y sobre todo para pensarnos en un delito que aún se sigue cometiendo. Porque si pensamos en todos los delitos de lesa humanidad, como la desaparición de personas, la tortura, la apropiación, no es algo que sucedió con un bebé hace 50 años, sino que es un delito que se comete todos los días cuando esa persona se levanta y no sabe su verdadera historia, su origen, en este caso biológico. Entonces, las abuelas crean una herramienta artística, teatro por la identidad, música por la identidad, danza por la identidad, pero una de las que tiene más arraigo en todo el país es teatro por la identidad. Ahora bien, ¿cuáles de esas propuestas artísticas se han anclado en las infancias? Y ahí donde hay podríamos llamarlo un recorte más importante, porque no todas las obras han sido dirigidas hacia las infancias. Pero cuando esos nietos apropiados empiezan a crecer y ya son personas que tienen entre 46, 50 años y han tenido hijos o hijas, o han tenido nietos o nietas, ahora hay que interpelar a otras generaciones que pueden ser, que también padecen la apropiación ilegal, porque vienen de una familia que desconocen, o sea. Entonces, el desafío sigue siendo aún mayor, porque no es... Bien. No, sí, sí. Porque sigue, no nos interpela únicamente esos delitos cometidos a determinadas personas, no son crímenes cometidos solamente a personas, sino es algo que nos compete como sociedad. ¿Sí? Entonces la búsqueda por la memoria y la verdad y justicia no es solamente a un grupo que lo ha padecido en primera persona o en carne propia, sino que nos compete a toda la sociedad. Y en ese sentido, las obras de teatro por la identidad dirigidas a las infancias en este momento son pocas, son reducidas. Y voy a poner el caso concreto para situarnos en algunas que han llegado a Paraná, que se han concebido en Paraná a través de Teatro por la Memoria, que son Cenizas quedan siempre, que son obras que han venido a través del grupo de Payasos por la Memoria de Rosario, y una versión que se ha concebido especialmente para una edición de Teatro por la Identidad realizada por el grupo Ceniceres de nuestra localidad. Las características que tienen las puestas en escena o las varietés de Payasos por la Identidad de Rosario, en principio hay una línea poética, estética, o podríamos decir cuáles son las confluencias de estas puestas, y es que usan la técnica Clown en principio como el abordaje primero para la puesta, ¿sí? El humor, escaso o muy poco texto son algunas de las características, y la narrativa emerge y se traslada y se sienta en la apropiación ilegal durante la dictadura. Porque, vuelvo a lo que decía, es y sigue siendo una de las grandes políticas llevadas a cabo por abuela, que tiene que ver con encontremos a los niños que faltan. Entonces, interpelemos también a las generaciones más pequeñas. Entonces, estas son obras, algunas están concebidas especialmente para las infancias y otras que no son para infancias, pero que las infancias las pueden ver. Entonces, la construcción de este relato, en donde, a través del humor, más específicamente la técnica Clown,
el poco texto, la duración, la puesta de imágenes y de signos, son algunas de las herramientas que permiten, de alguna manera, la relación con las infancias. Esas las traigo a colación porque no hay mucho teatro para las infancias, concretamente sobre teatro por la identidad o en el marco del programa Teatro por la Identidad, los eventos, etcétera, etcétera, como herramienta, sino que sigue siendo una vacancia, por lo que decía, porque son muy pocas, y sigue siendo un gran desafío poder construir esas otras narrativas para las infancias. Porque, para cerrar, en el proceso de memoria, verdad y justicia, es un gran desafío poder concebir a estas infancias, como les decía, no como esa promesa del futuro, sino que sean las mismas infancias las que puedan hablar y puedan construir sus nociones de identidad, de democracia, de derecho, de dictadura. Eso. Muchas gracias.